¿Cómo están, familia? Bienvenidos al Sol número 12. Un gusto, María, de verte de nuevo. Igualmente. Ya teníamos, discúlpenos que no habíamos podido grabar porque estábamos en distintas labores y como este es de dos, o sea, uno no puede. Pero bueno, este programa estoy convencido que les va a gustar muchísimo, ya que es información que la he adquirido a través de los encuentros extraterrestres que he tenido. Por eso es que usted no la va a encontrar ni en las redes sociales ni en canales de YouTube. Esto es exclusivo. Así que, ¿de qué vamos a hablar? Pues mira, hoy vamos a hablar principalmente de los seres extraterrestres grises, de su historia. Durante muchísimos años, Hollywood realmente ha enfocado los seres grises como unos seres malignos, los cuales nos abducían, o nos siguen abduciendo. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué los siguen? O sea, ¿por qué abducen? Si es que en tal caso de que sigan abduciendo, que hoy en día pues no lo sé. Y el por qué se les considera malos, por qué ese miedo a la gente de los seres grises. Es bastante importante porque es como que una parte del gobierno profundo de Estados Unidos, hay que recordar que sí existe, esto no es teoría. John F. Kennedy, por ejemplo, a él lo ejecutaron porque él denunció a las sociedades secretas en un discurso y dijo que no era posible que un gobierno que no había sido electo tomara decisiones. Y que hasta ahí iba a parar. Él comenzó un proyecto que se llamaba Caballero de Cristal. En ese proyecto Caballero de Cristal, él quería saber todos los encuentros que habían tenido oficiales de alto rango de los militares estadounidenses con extraterrestres. Entonces él andaba detrás de eso. Y bueno, la élite oscura, los que gobiernan tras las sombras, no querían que supiera la gente. Entonces lo ejecutaron. Y fue que lo mataron después de el discurso que él empieza a dar. Había una agenda de meterle terror a las personas respecto a los extraterrestres grises de esta tipología, porque si vos te vas a ver un catálogo de formas de extraterrestres, es que es infinito. Hay seres que parecen mantis, hay seres que parecen incluso árboles, como vegetales, hay seres como delfines, acuíferos, es decir, hay un gran abanico de especies. Pero ¿por qué se enfocaron con los grises? Porque hay diferente tipología de los que tienen piel grises, pero no quiere decir que todos sean una misma raza. Hay diversidad, por ejemplo, si bien es cierto, nosotros somos la raza humana, pero en mi caso, como latino, como salvadoreño, yo me marco muchísimo de lo que es un asiático o un chino o un mongol. O sea, que son como amarillentos, más o menos. Y este se diferencia mucho del africano. Y este se diferencia muchísimo del típico gringo, sueco, noruego, blanco, ojos verdes. Entonces, somos la misma especie, pero tenemos una gran diferencia. Y cada uno, incluso dentro de nuestro planeta, tenemos una función diferente. Incluso vivimos diferente, aunque sea en un mismo planeta. Lastimosamente, Latinoamérica tiene mucha corrupción. Pero también tiene la alegría que le hace falta a Europa. Ese entusiasmo, esa cercanía. Mientras que en Europa básicamente están resueltos una buena parte de los problemas que allá en América no los tenemos. Estados Unidos vive diferente que África. Entonces, si solo en un pequeño planeta vemos cómo hay una gran diferencia de vida, imagínate tú en el espacio exterior, en otras galaxias. Perfectamente una raza gris puede ser amorosa, puede ser benigna, y otra raza de la misma tipología, de la misma raza gris, pero de otro sistema solar, puede ser maligna. Puede andar buscando el control de una raza, apoderarse de un planeta o ser piratas cósmicos. Es decir, interceptan mercancía de otro tipo de extraterrestres, porque afuera, en el espacio exterior, yo tengo entendido que existe el comercio planetario. Fíjate que en el 2015 Barack Obama hizo una ley que ya se podía comerciar asteroides.
Entonces ya se podía hacer, pero en el 2015 no se tenía la tecnología. Más sin embargo, él ya se había adelantado que existía ese tipo de comercio. De hecho, en la película de Avatar, ahí se muestra el comercio. Se muestra cómo los seres humanos van a otros planetas y en Avatar, en la primera, van detrás de una como piedrita, como un rubí, algo así. Y por eso quieren quitarlos a la gente de Pandora. Y en la segunda, resulta que van detrás de un líquido que tienen una especie de ballenas para rejuvenecer. Entonces existe todo ese comercio, como lo podemos ver. Ahora bien, vamos a dejar a un lado la tipología de los grises positivos, que esos tipos siempre han querido como querernos ayudar, querer estar siempre con nosotros. Pero Hollywood sabía que hay una rama de los grises que son positivos, que nos ayudan a elevar la vibración. Entonces, para contrarrestar eso, el gobierno profundo de Estados Unidos utiliza Hollywood. Y le dice a la gente, si ves un gris, corre, huí, porque estos te van a secuestrar y te van a hacer cosas malas. Entonces, a través de ese proyecto que se hizo de manchar la imagen de todo tipo que se pareciera a los grises, y hacerlo como es malo para que la gente no tuviera ese contacto con este tipo de grises positivos. Pero si bien es cierto, hay un tipo de grises que sí son, no puedo llamarlos negativos, porque ellos están en una lucha de supervivencia o quieren recuperar y ser parte de nuevo de una especie. Y es ahí las abducciones. Hay un planeta en Alpha Centauri que antes era de la tipología nórdica, aunque también hay de la tipología morena como nosotros. Hay extraterrestres que son morenos, perfectamente. Pero estos eran de la tipología nórdica. Entonces sucede de que querían ellos alcanzar una ascensión espiritual. En esa ascensión espiritual que ellos quieren conseguir, hay un grupo, porque en otros lados no se gobierna como presidente, no, hay un consejo. Es como un consejo que hay, y en este planeta tengo entendido que se divide el consejo. Incluso en la Biblia te habla también que hay 12 ancianos de 12 tronos y hay un consejo. Entonces se dividen por completo, porque quieren ya alcanzar una ascensión a otro nivel espiritual, vivir en otro plano. Pero no podían porque tenían impedimentos. Entonces hacen una reunión y creen que el impedimento más grande que tienen es el cuerpo físico. Entonces empiezan a plantear que en primera instancia el cuerpo físico necesita ser alimentado, se cansa, necesita dormir. Y comienzan a plantear que si no tuviéramos este cuerpo, el cuerpo de ellos, esas 4, 5 o 6 horas que probablemente descansan, las pudieran utilizar ellos en un desarrollo espiritual. Entonces comienzan a verle el lado negativo, mientras que los otros no pensaban así. Pensaron que este cuerpo físico era el medio único que se podía llegar a esa ascensión. Y es ahí donde incursiona la inteligencia artificial extraterrestre, que es la misma que está llegando a nuestro planeta. Cuando esta llega, sucede que plantea la situación de hacer un cambio de cuerpo para la ascensión. Entonces les plantea que si ellos tienen un nuevo cuerpo o un nuevo avatar, como quieras llamarlo, y tu esencia, conciencia, alma y espíritu es transferida a un cuerpo que no necesite comer, no necesite ir al baño, no necesite absolutamente nada, entonces tienes mucho tiempo para un trabajo espiritual, emocional y alcanzar la meta de la ascensión. Entonces hay otro grupo que no cree que eso sea realmente lo correcto. Este otro grupo varias veces ha venido a la Tierra. La última vez que estuvo en este planeta se le llamó W56 a este último grupo que cree
que la ascensión la tenemos que alcanzar sin modificar nuestro cuerpo biológicamente, es decir, no meterte cosas computarizadas, ni chips, ni nada de eso, que creen en ello. Dejo a un lado el caso de la prótesis. No, la prótesis es como una necesidad, pero yo estoy diciendo que voluntariamente vos digas, este brazo me cansa, me lo quito y me voy a poner uno, por tu voluntad. Hay cosas que son necesidad, pero aquí vamos al sentimiento de querer reemplazarte. Entonces, cuando empiezan este consejo y empiezan a vender la idea a esta población de que la mejor manera de llegar a la ascensión era esa, transferirse de cuerpo, y que iban a ahorrarse mucho tiempo. En que, imagínate, ¿cuánto tiempo tú te ahorras si no le dieras mantenimiento a tu cuerpo? Hablo de no bañarte, hablo de no ir al baño, hablo de no enfermarte, de no arreglarte, de no maquillarte. Es decir, que tu cuerpo ya esté así. ¿Cuánto tiempo crees que lleva tu cuerpo en el mantenimiento? O sea, solo en enfermarse mínimo son 2 semanas. Ok. Pero en el de vida diaria, ponele, en el que te sientas a comer, en el que dormís. 8, 9 horas, no se van. 9 horas se te van más o menos en el mantenimiento de lo que te dedicas a tu cuerpo. Sí. ¿Verdad? Ahora, ese fue el planteamiento que les empezaban a dar, y esto estoy hablando hace millones de años que se dieron estas circunstancias. Entonces, hace millones de años empezaron a plantear esta idea. Pues sucede de que este consejo sí logra hacer eco entre este tipo de la mayoría de la población. Y la mayoría de la población decide cambiarse de cuerpo. Entonces, según me relataron en ese entonces, habían como una especie de cápsulas, y de esas cápsulas estaba un cuerpo avatar, pero que este cuerpo fue creado por la inteligencia artificial. Pero esta inteligencia artificial iba un paso adelante de la mente de ellos, porque esta inteligencia artificial había conectado el cuerpo al mandato de ella. Es decir, que ellos iban a perder su autonomía de querer pensar, de emociones, porque la inteligencia artificial no siente. Si bien es cierto, tenía partes biológicas, pero en su gran porcentaje no era un cuerpo biológico creado y fecundado por padre y madre, sino creado con tecnología. Entonces ellos confiaban muchísimo en la tecnología. Y fue así cuando hacen la transferencia, se dan cuenta cuando despiertan que no sienten, que no tienen sentimientos. No responden al amor, no responden al desprecio, no responden a nada. No tienen ningún tipo de emociones. Y hubo una parte muy reducida que no quiso. Estos fueron mandados al exilio. Y fueron mandados al exilio a diferentes estrellas. A Cygnus, lo que conocemos como la constelación del cisne. Otros fueron mandados aquí, al planeta Tierra, hace millones de años. Por eso es que a veces encontramos huellas que incluso de posibles seres humanos junto con dinosaurios, porque hace millones de años estuvieron aquí también esa civilización exiliada. Por eso es que incluso siguen visitándonos algunos. Por eso les citaba el caso de los extraterrestres que se llaman W56. Entonces, sucede de que en esa transferencia ellos se percatan que ya no eran parte de una especie. Ellos habían sido ya sacados del orden biológico divino y de esa especie. Ya no eran una especie. Ahora eran una especie de cyborg. ¿Tienes alguna pregunta? No, solo te estoy escuchando. Bueno, entonces, ella es la mejor entrevistadora, ¿sabes? Me pregunta una vez y a ella no me pregunta nada. No, es que porque te voy a interrumpir si se va entendiendo bien, no tengo duda. Perfecto. Entonces, pues sucede de que cuando hacen esa transferencia, ellos se dan cuenta que no sienten nada, no tienen emociones, y sí se percatan que piensan, pero se percatan también que sus pensamientos son un poco diferentes, que sus pensamientos no tienen que ver con sentir ni con emociones, porque hay pensamientos que nosotros tenemos que nos causan emociones y nos causan sentimientos, pero ellos se percataron que en los pensamientos que ellos tenían
no iba integrada ninguna emoción. Es decir, por ejemplo, si tengo mucha hambre, pienso en comida, me causa una emoción de, uff, qué rico eso, y ya me la saboreo. Pero ellos dejaron de pensar en eso porque no tenían la necesidad de comer. Entonces no tenían pensamientos de comida. Vale, ahora tengo una pregunta. ¿Y entonces en qué pensaban? No sé, ¿qué pensaban? ¿Qué sentían? O sea, yo sé que no sentían nada, pero al no sentir nada... Pero es que el pensamiento... ¿Cómo? El pensamiento primero, me contaron que su primera impresión fue que fueron engañados. Pero no tenían sentimientos, solamente fue una impresión. Claro, es que ellos tuvieron la conciencia, ya digámoslo así, es que ellos seguían siendo inteligentes, podían pensar. Pero como eran manipulados, ¿no? No, es que hasta ese momento no se dan cuenta. Pero me refiero a que tú dijiste que la inteligencia artificial desde el principio ya iba un paso adelante en ellos, claro, en cuanto al pensamiento. Por eso es que ellos no lo sabían. Pero cuando ellos ya fueron cambiados del cuerpo, la inteligencia artificial pudo haber reaccionado rápido y decirles, o les dejó una parte de conciencia para ellos. Sí, es que les hacía creer que eran pensamientos de ellos. Vale. Entonces les hace creer que son pensamientos de ellos, pero es que es ahí cuando ellos se dan cuenta que querían pensar como lo hacían con el cuerpo que tenían antes y no lo podían hacer. Había como una especie de rechazo. Entonces hay uno de ellos, de estos líderes, y se percata que no son sus pensamientos los que están. Empiezan a pensar qué está pasando. Y se dan cuenta que son una mente colmena, es decir, que todos son uno. Todos piensan de una sola manera. No había una autonomía de pensamiento, ni de filosofía, ni de un punto de vista diferente. Por ejemplo, un punto diferente puede ser un lobo caza un conejo. Tu punto de vista es, pobrecito el conejo. Mi punto de vista puede decir, vaya, por fin consiguió el lobo comida para sus cachorros. Entonces, esos puntos de vista ya no tenían. Ahora ellos eran una mente colmena, es decir, todos pensaban iguales. Y se percataron que todos pensaban iguales. Hasta que poco a poco van entrando en esa conciencia y se dan cuenta que alguien los está mandando. Es ahí cuando se topan con la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué sucede? Uno de estos ya no pudieron volver a este planeta. Entonces, fueron enviados afuera del planeta a intentar recuperar su especie. Y por esas razones es que vemos a extraterrestres grises que vienen al planeta o han estado viniendo a abducir personas, a quitar material genético. Pero esa parte de ella es una parte de la conciencia que la inteligencia artificial no ha podido dominar. No ha podido dominar, pero toma en cuenta lo que te dije, que también me percaté en el relato mismo, en que cuando ellos salen del planeta, o sea, este grupo que sale del planeta, al parecer esta inteligencia artificial no tenía tanto ese alcance, pero la gran mayoría sí se queda ahí. Y después cuentan que llega otra especie como de reptil, y que estos reptilianos no tuve muy bien entendido si fueron creados también por la inteligencia artificial o simplemente ellos apoyan a la existencia de la inteligencia artificial, pero una buena parte de estos extraterrestres grises le fueron dados a los reptilianos. Por eso es que hay abducciones en donde ves a los grises y hay reptilianos, porque estos básicamente se volvieron esclavos de otras razas, como tus Android básicamente. Pero estos extraterrestres que vienen y abducen, en una buena mayoría son estos extraterrestres que conservan todavía un poco de conciencia, que quieren volver a tener una especie, quieren volver a tener sentimientos. Claro, por eso dicen las personas que han sido abducidas que no ven que no tienen sentimientos cuando les piden que por favor que paren, que no le hagan eso, que por qué hacen eso. Ellos dicen que no muestran emociones ni sentimientos ninguno de empatía. Exacto, empatía. Exacto, porque no la tienen. Pero claro, en el fondo ellos lo que quieren es intentar crear una raza nueva. Un hibridaje, vaya. Si quieres verlo de esa manera, de un hibridaje, quieren intentar hacer un hibridaje para ellos tener cuerpos biológicos y ahora empezar a nacer dentro de un cuerpo biológico. ¿Y cómo pasar ellos su conciencia, alma y espíritu en un cuerpo?
Es que no necesariamente lo tienen que hacer ellos. Es que ahí tiene que existir una reconciliación con el cosmos y con Dios. O sea, el arrepentimiento en ese caso serviría. No sé si en esos extractos se tiene que llamar arrepentimiento, pero el término que me explicaron los W56 es más una reconciliación. El arrepentimiento como que es un poco humano, ¿sabes? Un poco religioso. Yeah. Pero más bien ellos me explicaron que es una reconciliación, en donde ahora ellos, por haberle quitado el lugar a la fuerza creadora que te da una raza, una especie, y vos decís, no, vos la rechazás, ahora te toca a ti trabajar y crear tu propia especie y conseguir, digamos, los permisos cósmicos que ahora te accedan a que te desconectas de ese cuerpo o te morís, como vos quieras llamarlo, y puedas encarnar en un nuevo cuerpo y formar una nueva especie. O Qué sea, loco, ¿no? la tienen bastante Es difícil. difícil. No es una cuestión... Pero tampoco es imposible, vaya. Tal vez tarden muchos años, millones de años, pero pueden conseguirlo, porque como son inmortales, no realmente, porque son cyborg. No, No son inmortales. es que ese es otro término con el que vamos a estarnos chocando constantemente. Es cyborg mientras el cuerpo esté conectado o funcione. Pero la inmortalidad incluso va mucho más allá. O sea, el alma está realmente atrapada en el cuerpo como ese. en el tuyo. Sí, pero su cuerpo nunca muere, ¿no? Pero puede dejar de funcionar. Si no, pues miran los Roswell, todos los Roswell, muchos de ahí han sido androides. Que han muerto ahí. O sea, Pero tal ¿y el vez no alma? podemos llamarle muertos, pero han dejado de funcionar. Pero ¿y el alma sigue atrapada? No, es que es ahí cuando este cyborg que tiene atrapada tu alma se destruye, tu alma queda libre. Por eso te decía. ¿Y por qué no se autodestruyen? No Buena sé. pregunta. Es más fácil, ¿no? No, fíjate que si vos me haces esa pregunta, no puede ser, porque sería una especie... ¿Cómo vas a hacer eso si ni siquiera tenés un cuerpo donde reencarnar? No, pero te vas y ya, pues ya reencarnarás en No algún podés, otro. porque si no tenés el permiso cósmico, porque vos decidiste rechazar a tu propia especie, y ahora tu trabajo, ¿cuál te dije que era? Tienes que intentar conseguir un cuerpo para poder... Y una especie nueva. Si tenés la especie nueva, y si todo se destruye, ¿cómo vas a conseguir la especie nueva? ¿Y el alma qué pasaría con sus almas? Pues ese es el punto. ¿Se perderían? No puedo decirte si se perderían, porque eso Dios lo determinaría. Lo que sí te puedo decir es que si ellos no hacen una nueva especie, no pudieran volver a este tipo de planos, que te regala experiencias bonitas. No pudieran regresar, porque ellos renunciaron a eso. Entonces, no pueden autodestruirse, porque es como que, para humanizar un poco más el ejemplo, de que yo tenga una casa que sea de adobe, por ejemplo, y ahora yo tengo una casa de ladrillos. Y yo digo, no, es que mucho cuesta hacer, mejor me voy a matar y tal vez Dios me da una casa de adobe. Es inverosímil, vos tenés que luchar por lo que vos destruiste. Vos destruiste tu especie, te toca a vos otra vez volverla a crear, o una nueva o la misma. Pero yo creo que llega un punto en donde ellos también se tienen que frustrar, ¿no? Por esa parte de la Es conciencia. que no tienen sentimientos. Pero tienen una parte de ella, por eso están haciendo lo que hacen y quieren crear una Eso nueva es generación. conciencia. Y la conciencia no tiene que ver mucho con sentimientos. Incluso a conciencia veces no la se- conciencia está peleada. No necesariamente con los sentimientos. Mira, por ejemplo, lo puedes ver entre una madre. Vamos a poner el punto de los criminales. Sabe que su hijo ha matado, ¿verdad? Probablemente dentro de ella lo quisiera proteger y amar, pero su conciencia le dice que eso está mal lo que él hizo y que tiene que pagar. Aunque su sentimiento sea de protección, porque es su hijo. Entonces, pierde en ese momento el sentimiento y se sobrepone la conciencia. Y la conciencia no tiene que ver con el sentimiento. Es que la conciencia te permite determinar lo que sea bueno y lo que sea malo. Si mi hijo mata, por ejemplo, si él mata, mi conciencia me dice que eso está mal. Muy mi hijo puede ser y yo lo puedo amar, pero yo no puedo justificar que eso está bien. ¿Verdad? Ya, sí, sí. Entonces, no tiene que ver los sentimientos, por al principio. Ellos no tienen sentimientos, pero sí tienen un poco de conciencia, que eso es diferente. Sí, pero es muy...
muy complicado. Es como que les intento dar una salida, pero no le encuentro. O sea, intento buscar un razonamiento para que Pero es tengan que una salida, pero mis razón... razonamientos son más humanos que otra cosa, entonces Exacto. no sirven para ellos. Claro, es que si nosotros buscamos a veces Claro. pensar soluciones terrestres, no se puede, porque por ejemplo, lo que vos me planteas que se suiciden, eso suicidarse lo hace solo una persona con un cuerpo biológico. Pero un símbolo, ¿cómo se va a suicidar? No se Pues, puede suicidar. No sé, quitándose cables, No se puede suicidar. quitándose No tornillos. se puede. No sé. Exacto. No sé, pero o sea, tiene que ser frustrante para el alma, porque aunque... La frustración es un sentimiento. Y el alma no siente tampoco. No, el alma es la conciencia. Ya, pero no sé, yo siento que tiene que haber algo ahí. ¿Cómo qué? No sé, aunque no se llame sentimiento, pero en la conciencia tiene que haber algo de eso. ¿Por qué? ¿Y por qué no? ¿Por Porque qué está damos por separada, hecho? vuelvo a darte es que... Pero ¿y por qué tenemos que dar por hecho que la Porque- conciencia no puede sentir cuando a lo mejor una parte de ella en ellos, no hablo como humana, sino en otros planetas, la conciencia puede tener un pero yo sentimiento? te estoy hablando ¿Y por de qué esa en raza. ellos- claro, ahora voy en ellos. ¿Y por qué ellos no pueden ser ese ejemplo? ¿Por qué? Porque ellos perdieron los sentimientos. Y si lo quieres verlo en clasificación humana, ahí está. Cuando una persona se enamora y vos sabes que el tipo te está haciendo daño, aunque vos lo ames y tu corazón te diga amalo y estate con él, hay un punto que vos sos consciente y decís, yo no puedo estar con este hombre aunque yo lo ame. Ahí están las dos cosas separadas, no es una sola. El sentimiento te dice, anda. Sí, pero lo que yo me refiero es que tal vez la inteligencia artificial no destruyó del todo una parte de sus sentimientos y se la atribuye a su conciencia. No, ella no puede atribuir nada, te No. puede quitar. Ah. Por eso el O principio... sea, solo destruye, ni transforma ni nada. No, sí transforma, porque los transformó en sí. Pues. Sí, pero me refiero a la conciencia. Claro, es que la conciencia incluso tampoco se destruye. Se transforma. No puedo decirte si se transforma, lo que sí te puedo decir que el alma es así, se puede transformar. Y ahí está el caso. Pero tú, por ejemplo, has podido saber de seres que hayan podido conseguir, o sea, en este caso los dices, alguno de ellos que haya podido encarnar en otro cuerpo. Ah, eso sí lo he visto, pero no de esa especie. Ah, no, esa especie. O sea, No. esa especie sigue tal cual como hace un millón. Sí, tiene que seguir hasta enmendar su error cósmico de haber Sí, yo eliminado. pensé que algunos ya una habían especie. podido haberlo conseguido. No, solo aquellos que no se dejaron manipular. Por eso te dije que hubo un grupo Sí, que se reducido tuvieron que ir. que se tuvieron que ir. Pero hay otros que no. ¿Y qué seres conoces que hayan hecho ese cambio? Ah, muchísimos. Conozco de Isis, conozco de Nórdico, conozco de Mayas. Pero que hayan sido manipulados también por la inteligencia artificial, ninguno. Solo conozco los grises y unos como reptiles, que después se hacen llamar como profetas de la inteligencia artificial. En un futuro se van a hacer llamar así. Solo conozco de esos dos casos particulares. O sea, son las dos únicas especies que se han dejado manipular hasta el día de hoy por la inteligencia artificial. No, hay más. Ah. Pero que se han dejado cambiar de especie. Ah, los reptilianos también se dejaron cambiar. Sí. No todos. Es que No, yo sé que es una porción, pero me refiero que si esos es que, seres, claro, es esos que- seres reptilianos también, Claro. la porción de ellos se dejaron cambiar. claro, es que en este tema, Y fueron los que se fueron con los grises. tenés que Sí, aprender ser más escueta. específica. Uno no puede generalizar en todo. Sí, pero lo que me refiero es que esos seres reptilianos que fueron transformados, cambiados de cuerpo por inteligencia artificial, ¿son los que están con los grises o son otros? Son otros. Ah, vale. Son Entonces los otros. reptilianos que acompañan a esos seres, que son como títeres ahora de ellos, de los reptilianos, son otra especie. Son otra especie. Exacto. Es que una cosa es cuando te manipulan a que te cambie del cuerpo. Otra cosa cuando te dejas incidir, que mostras empatía y dices, bueno, yo puedo trabajar y colaborar con esto. Pero eso fue porque ellos quisieron llegar como al Dios creador. No te para puedo que ellos decir si pudieran- ellos quisieron llegar a un Dios creador. Lo A que sí te puedo transformarse. decir es que ellos querían elevarse a otros niveles de vivencia, a otros niveles quizá de espiritualidad, a otros niveles. O Pero sea, eso no su se- fin realmente era algo positivo. Sí, pero claro. Pero lo que pasa es que en eso tú debes de entender. Si un ejemplo, para llegar a la universidad, vale, para llegar a la universidad puedes pasar por primer grado, segundo, tercero, cuarto, quinto. Pero digamos que estás estancado en el cuarto. Tú no puedes ir a que te falsifiquen un certificado que diga que vas para noveno grado.
y después saltarte quinto, sexto, séptimo, octavo y irte de un solo al noveno. Y ese caso sí, ya lo hemos visto en el caso de Adán y Eva. Fíjate, por eso me enfocaba en ello. el caso de Adán y Eva, dentro del jardín del Edén, habían 22 árboles. Esos 22 árboles resulta que empezaban, se llamaba Aleph, y el último árbol se llamaba Tab. Entonces ellos tenían que comer un fruto por cada día, y cada día iban a ir adquiriendo nuevas cosas. El primer día se comían al Aleph, el segundo día iban a comerse Tab, y así iban a ir aumentando todas las habilidades que ellos tenían. Pero llega un punto en donde ellos se saltan. Iban por el número 3 y se saltaron al último. Y el último les provocó la muerte, llamémoslo así, espiritual. Y esto es similar como a un niño, a un bebé. Vos primero le das la mamila o la pacha, no le puedes dar pollo de un solo. Ese es el proceso que se tiene que llevar. Y ese fue el proceso que se saltaron estos extraterrestres grises de Alpha Centauri. No llevar ese debido proceso. ¿Y tú crees que ellos se arrepientan de ello? Tienen ese... que no sé cómo decirlo porque no tienen sentimiento. No es que no haya arrepentimiento. Entonces, ¿por qué quieren cambiar? Porque necesitan una... No es que el hecho de que quieren cambiar, pero recordar que ellos tienen memoria De cómo eran antes, ¿no? de cómo es sentir. Claro. Una cosa es tener memoria de lo que es sentir, otra cosa es que yo ya no siento. Es como, por ejemplo, de un enamorado y enamorada. Tú tienes memoria de todo lo que sentías por ella, pero lo ves ahora y no sientes nada. Pero la memoria está de todo lo que sentiste. Es por eso es que luchan. Para que puedan otra vez subsistir como especie y seguir el camino evolutivo espiritual. Pero hoy, como un cyborg, un robot, puede aspirar a un cambio espiritual. No lo puede hacer. Tiene que retomar otra vez el camino de su especie o crear una nueva especie. Por eso es que andan constantemente recogiendo diferentes o animales para agarrar partículas de ahí, crear quizás un nuevo cuerpo, hacer experimentos. Y es que esto te lleva a algo mucho más profundo, porque solo te he planteado la primera etapa de crear una especie, pero hay un trasfondo todavía que es mucho más complicado. Fíjate todo lo que se van a enfrentar. Yo no era consciente, entonces hacía quizás preguntas como las que vos haces, intentando darle una solución humana. Pero cada vez que daba una solución humana, Se te viene abajo. me sentía más tonto. Sí. Cuando venía otra cosa más complicada. Porque yo te pregunto, porque es la pregunta que yo le hice, y quizás vos la tenés. Ok, y cuando tengan la especie, ¿Qué? ¿qué? ¿Falta una conquista de un planeta? Claro. Tienen que tener un lugar donde Vivir. vivir. Si es que alguien les permite donde vivir, si no es que ya está habitado ese planeta. Ahora, tienen que determinar qué clase de oxígeno va a tener esa especie. Nosotros respiramos oxígeno, pero puede ser que en otro planeta no. De hecho, me acabo de acordar, perdón, de los humitas cuando llegaron aquí y veían que las personas fumaban y pensaban que lo que respirábamos era a través del cigarro. Y tenían... es que me dio mucha gracia porque decía, ¿y cómo esas personas pueden respirar sin eso la boca y los demás sí pueden? Qué extraño, ¿cómo hacen? Pensábamos que eran especies totalmente diferentes. Exacto, entonces lleva todavía muchos. Sí. Porque, ok, imagínate, primero encontrar el planeta. Suponte tú que se vayan a Mercurio, un ejemplo, a un planeta caliente. Se van ahí, están en Mercurio, un planeta caliente. Ok, ahora les dicen, sí, pueden habitar ahí. Ahora tenés que buscar todos los elementos en todo el cosmos que pueda hacer un cuerpo que pueda vivir ahí, desarrollarse y reproducirse. ¿Te imaginas cuántas especies hay en todos los sistemas solares y tú tienes que encontrar uno de cada uno de estos para formar un cuerpo y poder estar ahí? Es que se pueden tardar, siguen millones y millones de años. Y a esto, si les da permiso la Federación Galáctica, estar en el sistema solar de ellos. Y si también son exiliados y los mandan a otro lugar mucho más lejos, entonces no es una cuestión que ellos, bueno, ya tengo la masa, voy a hacer pan. Sí, pero te falta el horno,
te falta el lugar, te falta el local, te falta la forma en que vas a prender el horno, te falta todo eso. Ahorita nos enfocamos solo en esa parte, de que ellos buscan esa parte. Claro, pero yo pienso que en verdad lo hicieron bien en iniciar con el físico, ¿no? Con el tener el cuerpo. Porque una vez que tienen el cuerpo ya pueden orientarlo. Pero si se van a un lugar y resulta que la vida que están creando no puede vivir ahí, es como si no hicieran nada, ¿no? No, lo que pasa es que, como esta es en la segunda etapa que iba a entrar, yo te dije que un grupo se vino a buscar eso, pero hay otro grupo que en esa misma conversación me explicaron que fueron a buscar otro planeta. O sea, tienes que llevar las dos cosas a la vez. Entonces, encuentras el planeta, pero eso sí, pero pareciera ser que hay elementos que se repiten en todos los cuerpos, como el carbono, el oxígeno. Sí. Eso se repiten en todos los cuerpos, ya sean extraterrestres, ya sean mamíferos, ya sean todo. El hidrógeno también. El hidrógeno. Entonces, hay tres cosas que se repiten en todo y que te pueden dar la posibilidad de vivir en otros lados. Ya después, claro, hay otros componentes. Pero mientras hay unos que buscan un planeta estable, después tienes que pedir permiso. Pero, por ejemplo, ellos no tendrían la habilidad no sé, de crear una atmósfera para ellos poder vivir. Por ejemplo, los seres de Venus decían que ellos, para que otros seres pensaban que no podían vivir allí, ellos crean una atmósfera falsa, la cual creyeran los demás seres que no podían vivir ahí. Y claro, de hecho, Quetzalcóatl viene de Venus también. O sea, hay muchas referencias de seres que venían de Venus. Pero vuelvo a decírtelo, para ellos no pueden llegar a construir, es que tienen que pedir permiso, porque sí, ellos dejaron de ser una especie. Sí, pero yo digo que si ya pueden, o sea, si crean la especie, ¿no? Y tienen el lugar, pero el lugar no se aclimata realmente a los seres que están creando, podrían crear una atmósfera acorde a como ellos... Pues es que probablemente pueden tener la posibilidad. Por lo menos se quitarían una cosa de encima. No. Tampoco. Porque es que, digamos, vos lo decís muy simple como que es Lego. Una pieza de Lego que la pones. Pero ahora te preguntas de otra cosa. Ok, la consiguen. ¿Y de dónde van a sacar todo el material? Pues no están yendo, entrando y saliendo. Pero es que tienen que tener un comercio. Por eso. Vaya. ¿Y qué pueden intercambiar ellos? Es eso lo que vos tenés que poner a pensar, que afuera existe un comercio. Tú me das, yo te doy. Ok, por ejemplo, los alemanes para ir a construir sus bases allá a Marte, ellos no solamente se fueron con unos cajones de lámina y fueron a construir casas de lámina allá. Ellos necesitaban materia prima. ¿Y qué tuvieron que hacer? Ir a Estados Unidos. Por eso es que en 1951 ellos se ponen sobre la Casa Blanca. Vos creo que has visto esa imagen de las naves. Sí. Así fue como presionaron a Estados Unidos para que les diera cargamento y materia prima. Los alemanes, a cambio, le dieron algunos mapas estelares y algunas capacitaciones de cómo ir allá. Y le cedieron una parte del terreno de Marte para que Estados Unidos llegara. Pero vos tenés que tener algo con que intercambiar. Lo tienen difícil, sí. Claro, es que eso es lo que te estoy diciendo. Cuando vos te rompes como especie, por quererte pasar de listo, digámoslo así, claro, aunque yo entiendo que el sentimiento que hicieron no fue de ser maldad, ¿sí? Pero la ingenuidad, te lo he dicho, se cobra cara. Siempre me dices eso. Se cobra cara. Sí. Entonces, ellos todavía van a seguir así, siendo nómadas, hasta que encuentren qué comerciar. Y llega el punto en donde ellos no saben qué comerciar, que entonces ellos son el comercio. Son los esclavos de reptilianos y de otros seres. Qué duro, ¿no? Muy difícil. Es muy importante siempre saber tomar buenas decisiones. Si no, esto te pasa la factura. Y esta historia no está nada lejos a lo que puede sucedernos a nosotros. Con toda la tecnología que tenemos, con toda la dependencia que estamos teniendo, con absolutamente todo. Por eso es importante no borrar la historia, sino conservarla y contarla, repetirla, ¿sí? Para que no se olvide nunca. Exacto, si no... Hasta a nivel galáctico existe esto. Sí, ahí lo estás viendo, si no, se vuelve a repetir. Mira, quería hacer una cosa solo, ¿sí? Que antes nombraste la película de Avatar, pero para niños hay una película que se llama El planeta del tesoro, que yo la veía cuando era pequeña con mis hermanos,
Y la verdad que habla sobre el comercio, el libre comercio que existe, y sobre el vandalismo que existe a nivel galáctico. Y habla sobre la base de la luna. Está muy interesante esa película. Si les gusta para los niños, está muy bien, está muy entretenida. Perfecto. Bueno, así que ahí hemos dejado este podcast. Espero que te haya gustado El Sol número 12. Y también me sé otras historias también de otras razas también, que si ustedes quieren las platicamos. Y bueno, muchas gracias por todo y disculpen que no pudimos subir el programa sábado y domingo, pero por eso lo estamos subiendo el día de hoy. Suscríbanse al canal, compartan estos videos ahí en sus redes sociales y con los demás, o escúchenlos también. En Spotify estamos también. En Spotify también estamos como podcast Conocimiento Prohibido. Así que cuídense mucho, hasta pronto. Bye. Chao, María. Chao.